La percepción del problema ambiental. Debido a nuestra naturaleza humana, percibimos lo que actúa sobre nuestros sentidos. Por este motivo somos capaces de percibir solamente los problemas ambientales que ocurren en nuestro entorno más próximo, como nuestro barrio, nuestra ciudad o los lugares donde transitamos. Pero lo que afecta al ambiente global solo lo percibimos cuando sus efectos se hacen sentir en nuestra región o en nuestro entorno más próximo. Esto sucede cuando el problema ambiental se ha agravado lo suficiente como para manifestarse en todo el planeta, o sea, cuando ya es tarde para prevenirlo. El problema ambiental se ha producido por la mala relación que ha tenido la humanidad con la naturaleza a lo largo de la historia y que se ha agravado en los últimos siglos, llegando a la crisis de la actualidad. No estamos viendo con claridad nuestra situación de dependencia con la naturaleza. La parte natural que queda de nuestro planeta es la que está sosteniendo nuestra vida actual. No podemos existir si esa parte natural desapareciera o si se disminuyera su tamaño. El ser humano siempre ha dependido de la naturaleza. Todos los desarrollos tecnológicos y construcciones humanas que forman la antropósfera no pueden existir por sí mismos en forma independiente. Necesitan el sostén de los ecosistemas naturales que están contenidos en el resto de la biosfera. Una de las causas del problema ambiental es no ver este hecho fundamental con claridad necesaria y perderlo de vista en nuestras formas de vida actuales. Las viviendas, las ciudades y los ambientes artificiales que nos resguardan de los rigores del mundo externo nos hacen perder de vista a nuestra naturaleza. Los ciclos de los ecosistemas naturales y demás aportes de la naturaleza nos permiten que las construcciones humanas puedan funcionar necesitando de la energía y de esa naturaleza. En estos lugares donde vivimos, se nos crea la falsa ilusión de que no necesitamos de la naturaleza para poder seguir viviendo. La antigua idea que le ha hecho mucho daño al ambiente. El mundo es infinito. En nuestro medio se decía, el que venga atrás, que arree. Esta idea fue heredada a través de generaciones y aún sigue existiendo en la actualidad, en un mundo cada día más finito. Hay nuevas ideas que nos ayudarán a entender el problema ambiental. Nuestro planeta puede ser visto como una nave espacial con recursos limitados. La gran empresa natural nos provee, entre otras cosas, de oxígeno, agua dulce, regulación del clima, energía, materiales y demás elementos esenciales para nuestra existencia. Esta empresa que no nos cobra dinero, además de proveernos de los elementos esenciales, de climatizar nuestro entorno y de mantenerlo en las condiciones adecuadas para nuestra vida, nos brinda también los servicios de recepción y reciclado de nuestros productos residuales. Los problemas ambientales en Colombia generan un gran impacto sobre la diversidad biológica en el país. Al ser Colombia el segundo país más megadiverso del mundo, con el 10% de la flora y fauna mundiales y el 20% de aves del mundo.
En los últimos años, la calidad ambiental de Colombia ha desmejorado a un ritmo constante y sin precedentes, lo que ha llevado a una crisis ambiental caracterizada por una alta desforestación, contaminación hídrica, alteraciones de los ecosistemas de alta importancia de páramos y humedales. La calidad del aire en las grandes ciudades supera los niveles aceptados de contaminación. La contaminación hídrica en el país es causada principalmente por los residuos domésticos, las actividades agropecuarias, los residuos industriales, las actividades mineras, el inadecuado manejo de rellenos de basura y de lixiviados, y a esto se le suma el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios. El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e implementado monocultivos que generan daño a la fertilidad en los suelos, como el caso de la palma africana, para la generación de biocombustibles. Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN adoptaron políticas de destrucción para la infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de multinacionales, con la destrucción de oleoductos, el derrame de petróleo crudo. Los grupos armados ilegales también han estado envueltos en el negocio del narcotráfico, promoviendo la expansión de cultivos ilícitos, desforestación y destrucción de la selva o el bosque virgen para dar paso a esos cultivos. La ciudad de Santa Cruz de Lorica, municipio de Córdoba, Colombia, también conocida como ciudad antigua y señorial, la capital del Bajo Sinú y la capital del Bocachico, está ubicada en la porción septentrional del departamento de Córdoba y en la zona más baja del río Sinú, muy próxima al Mar Caribe. Ocupa el segundo lugar en importancia luego de la ciudad capital, tanto por el número de habitantes como por su potencial económico y desarrollo en general. Santa Cruz de Lorica tuvo hasta mediados del siglo XX una importancia económica basada en su ubicación al norte del río Sinú, navegable por ese entonces, y por su proximidad al mar, lo que la hacía como puerto regional del antiguo departamento de Bolívar, paso obligado a esta despensa agrícola y ganadera de la que Cartagena se surtía. Al construirse la troncal de Occidente que unió el interior del país con la costa, Lorica perdió su importancia relativa para hacerlo solamente en el ámbito del Bajo Sinú. Pero su historia habría de plasmarse en una mezcla de familias tradicionales de la capital bolivarense e inmigrantes libaneses. Como consecuencia podemos mencionar la destrucción de la pesquería artesanal, amenaza de la existencia de las ciénagas, contaminación y epidemias, la cuña salina, desplazamiento de la población, destrucción de la selva natural, paramilitarismo, mototaxismo, pérdida de valores por la fracturación del núcleo familiar. La destrucción de la pesquería artesanal se presenta por la disminución significativa de poblaciones naturales de peces reofílicos de la cuenca del río, tales como el Bocachico, la dorada, bagre, barbul, liseta, doncella y otros. La población del pez bocachico, que constituye la más importante fuente proteica de esta región y el producto básico de la economía de los pescadores locales,
ha descendido notoriamente debido a la rápida desecación de los humedales de Góngora, Ciénaga Grande y de otros humedales del Alto Sinú, provocados por la reducción de los flujos naturales del río tras la construcción de la represa de Urrá. Amenaza de la existencia de las ciénagas. La existencia de las ciénagas es también amenazada por Urrá 1 desde que empezó el llenado de la represa sin tener aún el permiso, pero con el pretexto de hacer pruebas de las turbinas con agua. Las ciénagas se secaron, los caños alimentadores no lograron desviar desde el río casi seco caudales suficientes y la Ciénaga Grande de Lorica en el Bajo Sinú se seca lentamente. Las cuencas pequeñas de los caños alimentadores no cuentan con árboles sino cultivos agropastoriles y les aportan solo agua contaminadas. Contaminación y epidemias. Las inundaciones anuales del río limpiaban y recargaban, pero ahora que están controladas por la represa y los cuerpos de agua que antes eran vitales, solo hoy son aguas estancadas de las que suben nubes de mosquitos y originan epidemias no conocidas antes por los campesinos. A esto se suman las actividades de ganaderos y agricultores que cuando retrocede el agua de las ciénagas aprovechan para iniciarlas en los suelos que quedan frescos y húmedos, lo que hace que aumente la contaminación. La cuña salina. La escasez del caudal del río ha permitido que penetre con venganza la cuña salina y se teme que esto traiga graves consecuencias. Es notorio el impacto ambiental que en Santa Cruz de Lorica se ha dado. Lo vemos reflejado en los cambios en su arquitectura, en el aumento de la población y en muchos otros factores que determinan y dominan esta condición. Las imágenes que a continuación vemos nos muestran el impacto ambiental en nuestro terruño, para bien o para mal.